Cristo llega y está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre tomo esta frase. Creo que la parte en la cual uno debe ceder y decir, chuta, o sea, necesito a este Salvador. Hola a todos, en este capítulo queremos hablar sobre un tema muy interesante junto a Simón. Claro, un tema que yo creo que confrontó nuestras vidas, que fue de mucha meditación durante esta semana, mientras lo estuvimos preparando, y que esperamos que sea de bendición para todos. Y va a ser el tema, libertad o prisión. Amén. Vamos a ello. Yo creo que el tema de hoy va a ser difícil para ambos el poder plantearlo, conversarlo. Para mí por lo menos ha sido esta semana muy difícil el poder estudiarlo y el poder plantear en realidad lo que vamos a decir, porque es un tema delicado. Yo creo que es un tema bien que nos llega a la parte íntima del cristiano. No sé si tú qué opinas. Sí, o sea, primero cuando empezamos como a estudiar y a ver como el tema, ya el tiro te venía como analizando tu misma vida, po. Sí. Y analizando tu misma vida ya tú decías como, oye, en realidad no lo estoy haciendo tanto. Claro. O no soy tan esclavo, no soy tan seguidor de Cristo como debería estar haciéndolo. Sí. Entonces todas esas cosas fueron cosas que no fue impactante y un poco serio. De hecho, como te comentaba, como que no va a ser un podcast muy de bromear o de reírnos tanto, porque es un tema fuerte y también necesario, sí, po. Sí, yo como te comentaba antes también, creo que ayer, junto con este mismo tema, empecé a leer el libro Esclavo. O sea, lo estoy leyendo, lo leí una vez, lo estoy leyendo de nuevo, pero ese libro de verdad a mí cada vez que lo leo me deja pero tiritando y mal. O sea, mal porque de cierta manera te confronta, pero tan fuerte frente a tu pecado que te deja por el piso. O sea, literalmente me encanta y siempre lo ocupo cuando predico ese dicho de mientras más te vas acercando a una montaña, más grande se ve. Y creo que es lo mismo con esto. Cuando tú mientras más te vas acercando a Cristo con ciertas con esta doctrina en realidad, o con esta enseñanza que es el pecado, que tenemos que aprenderlo y vivirlo, más grande vas viendo a Dios también, Sí. Y uno se va sintiendo más pequeño y más miserable, que es algo que debemos practicar y entender como cristianos. Que actualmente se deja muy de lado también esa parte. Hay iglesias que ahora actualmente no te muestran, no te confrontan con la palabra, sino que te hacen nanay, te hacen cariño con la parte del pecado. Que yo creo igual es lo que Dios no habló con respecto a lo que nosotros queremos hablar, pues son temas que son importantes, son relevantes, que necesitamos conocerlos y saberlos, y para también tener una relación un poco más personal y más íntima con Dios, porque al final esto es lo que lleva el tema de la esclavitud, po. Es lo que habla del tema de ser siervos. Ya no es algo como de simplemente conocidos, pues ya es algo un poco mucho más íntimo, porque el siervo, viéndolo como a grandes rasgos, el siervo ya es una persona que está dentro de tu casa, ¿cachai? Entonces ve tu vivencia, ve cómo vives, ve cómo es tu relación con tu familia, ¿cachai? Ve cosas mucho más íntimas que un simple seguidor tal vez no las vería, porque el seguidor, claro, tú, no sé, por ejemplo, viendo el tema de Chosen, que es como un poco de relación de eso. La misma serie veía como Jesús en algún momento se apartaba o se iba a estar un momento solo, y ahí el seguidor básicamente se quedaba como con su familia tal vez, o se reunían entre ellos, pero no es que estaban siempre. En cambio el siervo está siempre ahí en la casa, pues el siervo siempre le va a estar sirviendo a la otra persona, entonces ve absolutamente todo, y en la casa más cuando uno es más real, pues, ¿cachai? Porque por fuera tú puedes mostrar algo, puedes ser un tipo de persona, pero donde te sientes más cómodo y donde eres realmente sincero es dentro de tu casa. Claro, sí, llevado a la actualidad, como recién decía, hay lugares, hay iglesias en las cuales la persona, yo una vez escuché un pastor que dijo esto, a mí me fascinó cuando lo entendí,
si tú vas a una iglesia y en la iglesia te confrontan con la palabra, esa iglesia está haciendo bien y está haciéndote bien. Pero ¿qué pasa si vas a una iglesia y te haces sentir tan bien y sales muy, muy bien, muy contento, y no haces un análisis en tu vida? Esa iglesia realmente no está haciendo edificación para tu vida. Uno sí tiene que sentirse feliz por salir ahí con gozo en su corazón, pero también confrontado. También tiene que sentirse amonestado porque nuestra vida es de pecado, es de un continuo arrepentimiento, es de un continuo buscar de Dios. Lo mismo que tú dices, es una intimidad. A veces vivimos como con esa parte de quizás ser más, mostrar algo, mostrar una cosa, pero la parte íntima con Dios, que es la que tú dices, estar en el hogar, en el mismo núcleo con Dios, ese es el sustento del cristiano, creo yo, que es cómo te comportas en tu intimidad, cuando estás solo, cuando estás en tu pieza, cuando estás en el trabajo, la intimidad. Esa es la parte que confrontó por lo menos mi vida mientras analizábamos este tema, este podcast. Sí, bastante interesante la verdad. Fue muy bonito poder estudiarlo y ver otra perspectiva también del seguimiento hacia Dios, po. Y como comentabas tú también, la palabra dice que es lumbrera a nuestros pies, po. Entre uno más cerca está de la luz, más ve los detalles, po. Sí. Más ves tus problemas, pueden ser, más ves tus pecados, más ves lo que estás haciendo mal, pues, ¿cachai? Y por eso también fue bonito y interesante poder estudiarlo, porque nos confrontó a los dos, pues, sí. ¿Cachai? No fue como algo de como, ya un tema más, o simplemente decir, es predicar, no. Es un tema que nos fue de bendición para nosotros y va a ser de bendición para nosotros, y espero también sea bendición para los que nos vayan a escuchar. Claro. Cuando estudiaba este libro de John MacArthur, que habla acerca de ser esclavo, muchas veces no se busca o no se quiere ver el cristiano como un esclavo, sino que quiere verse como simplemente, y la Biblia lo dice y está bien, como el amigo de Cristo, como simplemente el siervo. Pero cuando vamos a esa definición que habla, en este caso MacArthur, que dice que viene del doulos, que es esclavo de Cristo, se te cambia el pensamiento, se te cambia la forma de cómo te ves frente a él. Ya no pasas a ser simplemente un seguidor, como si tú, alguien que está oyendo o alguien que está tratando de practicarla, sino que eres un esclavo de él. Cuando dice, por ejemplo, toma tu cruz y sígueme, cuando dice Jesús, es con un propósito también detrás, es con algo, una profundidad detrás, que te instas a seguirlo con toda tu vida. Literalmente ese es, toma tu guillotina y sígueme. O sea, tienes que estar dispuesto a morir a tus deseos carnales, a tus deseos a futuro, a tus deseos que tú ves como propósitos quizás, a todo eso. Una vez me acuerdo, estudiando el tema de los dones, llegué justamente a lo mismo y yo decía, incluso, ¿cuánto están dispuestos a dejar sus dones por el servicio de Dios? Y es curioso porque, claro, el don es un regalo que te lo da Dios para edificación de la iglesia, pero ¿cuánto estamos dispuestos a dejar el don de lado para servir a Dios? Para decir, ¿sabes qué? Ya, efectivamente quizás Dios me dio el don de predicar, pero voy a dejar de predicar porque Dios en este tiempo me va a preparar para algo, porque Dios me está formando para algo. Y es algo que duele, y sobre todo a nosotros que somos jóvenes, nos duele a veces dejar ciertas cosas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia por seguirlo a Él o por servirlo a Él. Oye, es muy fuerte lo que estás comentando, porque tienes toda la razón, pues, porque al final es lo que Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas, pues. Si al final eso es lo que es el esclavo, al final es el amo el que decide lo que tiene o lo que no tiene que hacer, o lo que le da las directrices de lo que tiene que hacer, pues. Claro. Pero no depende del esclavo si es que lo quiere o no lo quiere hacer, si le parece o no le parece. Y ahí es cuando nos confronta como más a nosotros, pues, especialmente a los jóvenes, porque es cuando más tienes proyectos, más tienes estilos de vida que quieres llegar, el tema del trabajo, el tema de los estudios, el tema de tu vida. Tienes muchas metas, muchos sueños, pero esos sueños se limitan o se invalidan al ser un esclavo, po. Sí. ¿Cachai? Si el momento cuando Israel ya era esclavo de sus opresores, ellos
no tenían derecho a cosas, po. Es Correcto. simplemente lo que el mismo amo, los mismos opresores le querían entregar a ellos, ya sea alimento, ya sea... Y de hecho trabajaban solamente por eso, para subsistir y sobrevivir, más que por un sueño o por una meta. Correcto, sí. Sí, algo que se puede... que es difícil de entender para nosotros justamente es eso. Es que como somos humanos, como somos finitos, entender esto que es infinito, que fue inspirado por Dios divinamente, pero que a la misma vez algo que es tan profundo que yo creo que lo vamos a lograr entender cuando estemos en el cielo, es como un Dios que te adopta como hijo también te toma como esclavo. Claro. También no es que te capture, pero como tú te entregas también a Él como siervo, como dispuesto a... O sea, cuando tú ves que eres un hijo, tú también empiezas, dice que te adopta, dice Romanos que te adopta como hijo. Esa adopción incondicional, ese recogimiento de Dios hacia nosotros, se ve expresado también en nosotros como esclavos a seguir sus pasos. Una reflexión que muchas veces he utilizado, que es muy linda, creo yo. Por ejemplo, yo a mi papá, cuando íbamos a donde él vive, que es en Quenuir, un lugar, un pueblito muy pequeño, pero siempre me decían a mí, Angelín, y mi papá se llama Ángelo, y me parecía mi papá. Y yo cuando era cabro chico, yo decía como, oye, qué genial que me traten como mi papá. Y otra cosa es que hacía, cuando andábamos en la playa y él corría delante mío, dejaba las huellas obviamente más separadas, y yo trataba de seguir sus pasos. Ahora de grande, cuando lo medito y lo llevo quizás como analógicamente a lo espiritual, uno con Cristo debe ser de lo mismo. Tiene que tratar de hacer eso, de ir siguiendo esos pasos de Cristo, de ir tratando de hacer lo que Él hace, de imitar. Y es algo que se vuelve inconsciente. O sea, si yo vivo contigo, empezamos a vivir juntos, no sé, llevamos 6 meses, vamos a empezar a gustarnos la misma comida. Claro. Vamos a empezar el desorden nos va a gustar el mismo tipo de desorden. Vamos a hablar de la misma manera, vamos a decir las mismas cosas, y se va a convertir en algo instantáneo en nuestra vida, algo involuntario el parecernos a Cristo. Entonces eso es lo que también busca un esclavo de Cristo, un esclavo del Señor, buscar ser parecido a su amo, que obviamente lo miras con admiración. Sí. No, es relevante, o sea, es importante el parecernos a Dios, pues el buscar a Dios y estar cerca de lo más parecido a lo que Él hace. Claro. Entonces eso es lo que uno como cristiano también debería buscar. Y si por ejemplo vemos el tema de cómo empiezan los capítulos también de los grandes seguidores de Cristo, que en este caso Pablo, Pedro, Santiago, todos ellos se hablaban como siervos. Exacto. Y como te comentaba, igual un dato random, Claro. que en la Biblia ya no, o sea, en la Biblia se habla de siervos porque básicamente en la traducción no querían colocar los esclavos como para que no ocuparan la apología de la palabra esclavo para esclavizar o la humanidad. Claro. Pero en este caso, cuando ellos hablan de siervos, están hablando específicamente de esclavos. Entonces ellos se autoproclaman, no se autoproclaman como seguidores de Cristo, no se proclaman como apóstoles, claro, ¿cachai? Como grandes nombres, porque ellos sí podían hacerlo, pues, ¿cachai? Porque siguieron a Cristo, Sí. estuvieron con Cristo, tenían mucho más experiencia porque podían contar las historias porque ellos mismos las vivieron, pero aún así ellos se consideraban esclavos de Cristo. Claro. ¿Cachai? Y lo nombraban en cada uno, cuando apenas empezaba su libro, Sí. se nombraban, autoprogramaban como siervo o como esclavo. Pablo, por ejemplo, cuando dice que él comienza diciendo, soy Pablo, siervo de Jesucristo. Y es algo muy curioso en la actualidad también. Po. En la actualidad, el ego del ser humano, el ego es como, te lleva, o sea, ahora tenías hasta arcángeles. Po. Llega uno con luces, con alas prácticamente del cielo descendiendo y se proclaman arcángel, se proclaman, no sé, prácticamente la mano derecha de Jesús, la mano derecha de Dios cuando llegan al púlpito o cuando llegan incluso a cantar. Pero vemos estos tremendos exponentes bíblicos, o sea, guiados totalmente por el Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios, que se proclaman siervos. Entonces, es muy importante, la verdad, el entender este concepto, el que somos siervos, o sea, siervos inútiles somos, dice, pese a que todo lo que hagamos, siervos inútiles somos. Sí. Es la importancia de meditar, yo creo, en esta profundidad. Dice MacArthur, en esta palabra olvidada que es esclavo. Sí, pues, importante también esta relación que estamos haciendo entre siervo y esclavo,
Porque siervo es uno lo compra. Tú lo compras el siervo y le estáis pagando básicamente como un servicio. Pero la diferencia entre un esclavo no, pues. Un esclavo es 100% a disposición del amo. ¿Cachai? Claro. No depende del siervo si es que quiere o no quiere. ¿Cachai? Ahora agregar a eso también, nosotros también pasamos a ser esclavos también por la redención de Cristo, o sea, por la expiación del pecado en sí. Y es más fuerte aún cuando meditáis. Yo creo que nos vamos a desviar de muchos de los puntos. Sí. Pero cuando meditas, por ejemplo, en decir, literalmente somos los peores siervos que podían haber. O sea, éramos esclavos. Así lo dice la Biblia. Éramos esclavos del pecado. Estábamos dispuestos a hacer el mal. Estábamos sumergidos en nuestro pecado. O sea, nuestro delito y pecado nos tenían muertos. O sea, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero y de ahí, Cristo murió, pagó un precio. Y que era el único precio que podía haber para poder redimirnos de nuestro pecado, expiar nuestros pecados, nos compra y ahora somos sus siervos. Y en gratitud actuamos y somos y tratamos de hacer lo que Él nos pide bajo, obviamente, los lineamientos de Cristo. Y aún así sigue existiendo el arrepentimiento hacia nosotros. O sea, sigue existiendo la opción de arrepentirnos, la posibilidad de arrepentirnos. Y el Señor nos sigue perdonando. Nuestro amo nos sigue perdonando. Entonces es muy poderoso, la verdad, el tema y la pasión, obviamente, que ejerce o que genera en nuestra vida. Yo creo el hablar de esta doctrina de la esclavitud frente a Cristo, de su gracia, de su amor, de su inmensa misericordia que ha tenido con nosotros. Creo que una de las cosas que también nos define como esclavos y que puede mostrar que realmente somos un esclavo son los mismos frutos que tenemos, que vamos dando. ¿Cómo nosotros podemos decir que somos esclavos o que estamos siendo partícipes de lo que Él nos manda? Yo creo que es justamente eso, es cómo los frutos el fruto del Espíritu se van mostrando a nosotros, cómo el amor va saliendo a nosotros, cómo la gracia se va viendo, cómo la misericordia, el servicio se va viendo en nosotros. Y se ve reflejado porque, a ver, ¿cómo hacemos entender que lo que nosotros hacemos va de continuar mal? O sea, por más que seas cristiano y que se entienda el concepto, o por más que seas evangélico, o por más que seas, no sé, vas a hacer las cosas malas. Tu carne lo desea, lo anhela tu carne. Pero el Espíritu Santo en nosotros que está y que clama, según el Salmo, Abba Padre, ese es el que clama y dice, perdóname, ayúdame en esto. Y si algo hacemos es por la gracia de Él. O sea, ni siquiera somos capaces de hacer las cosas buenas si no es por su amor, su misericordia. O sea, las cosas buenas que hacemos es porque Él nos los permite hacer. Claro. Y aún así nos sigue llamando siervos inútiles. Claro, exacto. Esclavos inútiles básicamente, porque lo que se te pidió, eso es lo que hiciste. No, básicamente es solo eso. No, sí, nada correcto. Nada más. Hay varios textos que teníamos anotados sobre la esclavitud, sobre la entrega de Dios. Hay un texto que va, por lo menos yo tenía acá anotado, que va muy a este punto que tocamos, que es el Romanos 12:1. Dice: por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, enfatiza ese sacrificio vivo, se enfatiza a ese esclavo que nosotros vemos, que queremos ser, a esa persona que quiere buscar agradar a su amo. Si vamos al Génesis, cuando se hace esa pregunta típica de por qué Dios nos creó, fue para su gloria, fue para ser exaltado. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Ese es nuestro propósito, exaltarlo y glorificarlo a Él. Sí. Otro versículo igual era, que te lo compartí igual, que era Deuteronomio 15, del 12 al 18. Claro. Que habla básicamente como en la ley, o antiguamente la ley te decía que deberías tratar a un esclavo, po. Que habla básicamente que los primeros 6 años como que tú pagas tu deuda, ¿cachai? Claro. Como obligatorio, pero luego de los 6 años ya tú le das la libertad a ese esclavo, po. Y desde cuando le das la libertad no es que los dejes solo y que simplemente se vaya, no, la palabra dice que le tienes que bendecir, ¿cachai? Con todo lo que trabajó en esos 6 años, que lo que pudo producir, le bendices también a él con respecto a eso. Pero también existe la otra opción, que es menor, pero también dice la opción que si es que el esclavo decide por amor propio o porque se sintió
tan bien en esa familia, ¿cachai? Y pudo hacer tan de aporte que prefirió seguir trabajando para ellos más que tener su propia vida aparte, podía mantener siendo esclavo. Claro. ¿Cachai? Entonces ahí habla también del amor que tiene el esclavo hacia su amo. Porque esto no quiere decir, porque también dice, cuando termina el 6º año, te va a bendecir, ¿cachai? Te va a ir bien. Y Dios también nos puede decir eso a nosotros, pues, ¿cachai? Podemos estar trabajando dentro del Evangelio, podemos estar sirviéndole al Señor, y tal vez con eso es suficiente, porque eso no depende de la salvación. No es que tu salvación va a depender si es que le estás sirviendo, qué tanto le estás sirviendo a Dios, porque es simplemente por misericordia de Él, ¿cachai? Pero Dios nos llama, po. Nos llama y nos dice como, oye, quiero que tú estés conmigo, quiero que yo seas tu Señor, pues, ¿cachai? Pero eso ya va a ser decisión, pues. Decisión nosotros de dejar, como hablábamos al principio, dejar todos nuestros derechos, y eso es exactamente lo que duele. También en el versículo dice al final que si es que él acepta estar después del 7º año siguiendo siendo esclavo, dice que le corta la oreja. Y eso es, claro, ¿cachai? Como haciendo como un pacto, ¿cachai? De sangre con respecto a que iba a seguir siendo para toda la vida siendo su esclavo, ¿cachai? Sí. Entonces eso también implica dolor. Y ese es el dolor también que nosotros nos podría generar, entre comillas, dolor. En la carne. En la carne. Porque tienes que soltar tus sueños, ¿cachai? Soltar todos tus planes para seguir a Dios. Pero eso solamente se hace con amor. Y eso es exactamente el punto que más nos confrontaba, ¿cachai? Sí. Porque muchas veces tú decís, como, o cuántas veces lo ha pasado que estamos sirviendo al Señor y nos sentimos cansados, o nos decimos como, oye, ¿sabéis que esto no quiero hacerlo, o quiero quedarme en la casa? Pero eso no lo hace un esclavo porque no tiene esa opción, ¿cachai? Sí, es verdad. Algo que, por ejemplo, el mismo texto que tú dices de Deuteronomio, lo que te muestra es cómo pasas de ser un esclavo por deuda propia a un esclavo por decisión, entre comillas decisión, porque pasa a ser una decisión que también Cristo alimenta para que tú puedas decir sí, ya que uno está muerto, no puede decir que sí. Un ejemplo de que se me viene a la mente es cuando Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas prácticamente, y esas ramas no pueden dar frutos si no es por la vid, si no es por el árbol en sí. Entonces, si nosotros vemos esa misma analogía, nosotros, si algo estamos haciendo bien o si algo de gloria hay en nosotros, es por los méritos de Cristo. O sea, somos adoptados, injertados, dice en el árbol de la vida, injertados en Cristo. Somos injertados y posterior a eso vamos a dar fruto, pero no porque que somos los mejores, que estamos haciendo y tenemos todo el deseo de hacer lo bueno. No es por eso. Es porque Cristo pagó un precio para que nosotros podamos optar o podamos tener la bendición de hacerlo. Ahora, esto no es para todos también. Y eso va a doler, me imagino, que a los que creen que la salvación es para todos. No es para todos. Dios murió por sus escogidos. Dios murió por sus hijos. Ahora Dios te da la opción, o nos da la opción de poder llegar a Él. Nos da la opción de que Él pueda entrar a nuestra vida. Está la opción para las personas. Nosotros tenemos que predicar como que fuese para la salvación para todos, entendiendo aún que la salvación es para sus escogidos. O sea, es un tema ya aparte que tampoco me quiero meter a eso ya más otro tema que igual nos daría como mucho para hablar, porque también es muy controversial. Sí. Pero sí tiene mucha razón el tema del por qué uno sigue a Dios, por qué sirve a Dios. O sea, al final Dios murió y pagó un tremendo precio por nosotros, ¿cachai? Sí. Y esa deuda tal vez en nuestra carne nunca la vamos a pagar, pero Él tampoco nos cuestiona eso, ¿cachai? Si Él lo único que quiere es nuestro corazón y que nosotros podamos servirle como esclavos, pero esclavos por amor, ¿cachai? Claro. No esclavos simplemente por miedo a que nos vamos a ir al infierno, por miedo o por querer que me vaya bien, ¿cachai? Porque la bendición va a estar, como te comentaba anteriormente. La Biblia decía, pues el 6º año te va a bendecir, pues, ¿cachai? Después que pagues tu deuda, después que pase eso, que sea como obligatorio, entre comillas, te puede bendecir, pues, y puedes seguir ese camino. Pero Dios quiere más, pues. Dios quiere tu vida completa, ser tu Señor, pues.
No quiere simplemente ser el salvador de tu vida, porque es igual otra diferencia, po. Cuando uno llega a Jesús y Jesús te transforma, Jesús pasa a ser tu salvador. Pero el Claro. salvador, tú le entregas tu pecado a Jesús para que Él transforme tu vida, po. Pero para ser Señor, tú tienes que entregarle tu vida, pues, tus derechos, ¿cachai? Y eso es lo complejo, difícil. es lo difícil, lo que uno cambia, po. Pero también eso tiene que ser por amor, po. Y la única forma es una relación, porque como hablábamos al 7º año, la única forma de que el esclavo, por decisión propia, quiera seguir con su amo siendo esclavo y ya no pasar una vida bendecida, porque técnicamente podía haber seguido una vida tal cual como su amo, po, ¿cachai? Pero él decide, porque están tan unidos, ¿cachai? Pueden, no sé, se conocen tanto y quiere seguir al lado de esa persona o de ese amo, que decide mantenerse, po, Es correcto. ¿cachai? Pero eso lo hace por amor, po. Y eso yo creo que es lo que también me lleva a buscarlo en estos momentos, pues, ¿cachai? Como tal vez yo no tengo ese amor, pues. Yo no tengo ese amor de decir como, oye, sabes que voy a dejar todo mi sueño y todo lo que mis planes que tengo, porque tengo hartos planes que hacer, e incluso estoy avanzando en eso, Claro. pero aún así, Dios me confrontaba, pues me decía como, oye, no, pues, si es lo que yo quiero para tu vida, pues no lo que tú quieres o decides servirme de acuerdo a lo que tú quieres hacer. Sí. Porque, y también me llegaba lo que decías tú, el tema de los dones, po. Porque uno también le sirve y me encanta servir dentro de la iglesia, pero ¿será lo que Dios verdaderamente quiere, cachai? Como de verdad entregarle ese don y decirle, Señor, ¿sabes? Si es que quieres, usa con este don, y si no, transforma mi vida y hazme servirte de otra forma, pues, ¿cachai? Claro. Y eso es como chocante y te reargulle, pues, ¿cachai? Sí. Por ejemplo, Proverbios, cuando dice fíate de Jehová con todo tu corazón, y después dice, prácticamente lo voy a parafrasear, pero habla como de que no te fíes de tu propia prudencia, como que no confíes en tu propia. Después dice, reconócelo en todos tus caminos. O sea, lo que hacían los esclavos antiguamente es justamente eso, reconocer a su Señor en todas partes. Tú estabas marcado como esclavo, como siervo de Dios, como siervo de ese amo, y ninguna otra persona te podía tomar como su esclavo. ¿Por qué? Porque tú eras propiedad de él. Entonces, nosotros al momento de que Cristo llega a nuestra vida, nosotros pasamos a ser propiedad de él. Somos literalmente la propiedad de Dios, y tendríamos que estar a disposición también de su servicio, a disposición de lo que él nos demanda y nos pide. A veces, y es un tema también que se puede tocar más adelante, a veces, por ejemplo, tal como mencionas, tenemos miles de propósitos, de deseos en realidad, miles de sueños, aspiraciones, metas, y cuando no se cumplen, a veces nosotros decimos, pucha, ¿y cómo? Si yo veía que era de Dios esto, Dios tenía que estar ahí, si esto es de Dios, es de Dios. Y lucha por esa meta que supuestamente nosotros creemos que es de Dios, pero a veces no es de Dios. Simplemente te dice, o sea, quizás tienes que buscar esto, después te puedo dar eso. Quizás te lo voy a dar, pero no es el momento. O quizás simplemente no es lo que tienes que hacer. Entonces Sí. te da eso y es doloroso, pues, sí cuesta. Cuesta cuando, por ejemplo, quieres irte a otro lugar, por tu trabajo, por comprar algo incluso. Pero en eso está, pues, recae en esa parte de decir, pues ya es Dios el que está guiándome, es Dios el que me está diciendo, el que me está guiando, pese a que quizá uno no lo vea o no lo sienta como tan así, pero es Dios. Si estás bien con Dios, es Dios el que te está guiando. Y ahora hace un tiempo atrás meditaba sobre eso mismo y decía, incluso en las cosas que uno cree que no está Dios, por ejemplo en comprarse un vehículo, uno dice, no, si es un vehículo, no, pero si es para la bendición, es para glorificar a Dios, si está en los propósitos de Dios, si Dios como nuestro amo nos quiere regalar un obsequio, y no estoy hablando de prosperidad, sino simplemente algo que muchas veces los tenemos de lado, pero si Dios nos quiere dar eso, lo va a dar. Si nosotros se lo pedimos y le decimos, Señor, lo quiero para tu obra, el Señor va a bendecir, y bendice por eso a ciertas personas de ciertas maneras en las cuales Él ve que puede ser de edificación a esa persona. Vuelvo a decir, no estoy tratando de decir que hoy tienen que pedir y Dios les va a dar, no, eso no, estoy totalmente en desacuerdo. Pero sí hay que estar claro en que si uno pide con un propósito que es divino, que Dios lo ve como bueno para nosotros, como sus hijos y como sus siervos, Él lo va a entregar, va para ser glorificado y va a entregar esos beneficios. Por más que nos cueste a veces asumir incluso que no nos va a entregar ciertas cosas, hay que estar confiado en la mano del Señor.
Claro. Y uno tiene que ver también cómo está su relación con Dios, po. Porque yo creo que eso es como lo primordial, porque no se trata esto de sufrir, po. No se trata de como esforzarse por lograr, ¿cachai? Claro. Porque al final eso tampoco es de Dios, po. Exacto. Porque lo estás haciendo por tus méritos, por tus fuerzas, pero no lo estás haciendo por amor, porque por amor es que se hacen las cosas bien, po. Entonces, volviendo al tema de Deuteronomio, los primeros 6 años, no sé en qué momento estamos de nuestra vida en esos 6 años, ¿cachai? Claro. Estamos después del 6º año, estamos Linda antes, reflexión. estamos recién empezando, ¿cachai? Bueno. Cada uno tiene que reflexionar Sí. de acuerdo a eso. Pero los primeros años, que serían los 6, independientemente uno lo puede llevar a su vida, cuánto tiempo sea. Pero el primer tiempo habla de buscar a Dios, po, de esa relación, ¿cachai? Entonces, si en ese momento, como me pasa a mí, que todavía me cuesta dejar esas cosas y no quiero dejarlas porque si no sería muy doloroso, o simplemente lo haría por la carne y no por amor, es buscar a Dios, po, ¿cachai? Es buscar a Dios y conocerlo, pasar los años que sean conociendo más a Dios, buscando su palabra, escuchando, adorando, alabándolo, porque es la forma de tener una relación íntima con Él, po. Y ahí, Claro. con esa relación íntima, recién yo por amor a Él no voy a dejar algunas cosas, voy a dejar incluso de pecar. Obviamente uno sigue pecando porque somos humanos y nuestra tendencia es a eso, pero me van a venir pensamientos Dios me va a redarguir de acuerdo a lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal, po. Y esto mismo también me va a ayudar a saber si es que estoy en la voluntad de Dios o no estoy en la voluntad de Dios. Porque muchas veces uno también se justifica, po. Decir como, no, si yo creo que esto es de Dios porque esto es de bendición. Te empieza a ir bien porque Dios también te bendice. Pero tal vez no necesariamente es de Dios, po. Dios tal vez lo permite por amor también o por misericordia a nosotros, pero tal vez no es 100% la voluntad de Dios, pues no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Claro. Se me venía a la mente cuando Jesús habla con Nicodemo. Nicodemo, y no sé si está bien, porque no lo he estudiado de esta manera, pero se me venía a la mente Nicodemo cuando se acerca a Jesús y le pregunta cómo podía hacerlo prácticamente. Y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y él, ¿cómo voy a nacer de nuevo? O sea, me es imposible. Si nosotros lo meditamos, también podemos decir, por ejemplo, cuando uno nace bajo la maldición del pecado. Nace siendo esclavo del pecado. Posterior a eso, si Cristo llega a tu vida y te hace un hijo nuevo, te hace una nueva criatura, tú naces de nuevo, ¿para qué? Para ser esclavo de él, para ser su hijo. O sea, Claro. necesitas ese nacimiento para poder ser nuevamente, para en realidad entrar a la casa de Dios y vivir obviamente sirviendo a Cristo, ¿no? Sí, creo que el tema da para varias conclusiones, la verdad, creo yo. El nacimiento, la vida que llevamos diaria, el propósito que tenemos, cómo vemos el mismo cristianismo, cómo trabajamos dentro de la iglesia, cómo afrontamos las pruebas. Todo se reduce en esto, en ser esclavo. Sí, creo que como segundo tema que estamos haciendo, en particular es como el que va a guiar, y esperemos que sea el que guíe también todos los demás temas. O sea, Claro. si estamos como esclavos, esperemos que todos los demás temas que vayan a surgir, que sean guiados también como esclavos, que puedan ser guiados como por la mano de Dios, obviamente, entendiéndonos que somos siervos inútiles. Sí, sí, y otro igual es importante que el cómo Dios también nos bendice mediante cuando uno también le sirve a Él. Porque no sé si te ha pasado, pero en actividades ya sea fuera de la iglesia, con amistades o grupos, el gozo, lo que puedes disfrutar es momentáneo, po. Como que llegáis a tu casa y ya llegáis como soledad, ¿cachai? Sí. O puede ser tal vez como incluso dentro de tu familia, es como el vacío que a uno le falta, po, ¿cachai? Claro. Entonces, independiente que intentes buscarlo de distintas formas, ya sea con amistades, ya sea en el trabajo, ya sea con los proyectos, porque uno muchas veces se justifica con todas esas cosas de estar en movimiento, pero muchas veces para llenar un vacío que la única forma es llenándolo con Dios, po. Entonces, es entender también ese gozo que Dios solamente da, po. Y el poder servirle es la única forma de poder llenar ese vacío, po.
es porque vivimos nuestra vida para Dios y no para nosotros mismos, po, ¿cachai? Y poder decir como que prefiero que te amo a ti, te amo a Jesús, amo a Dios tanto que prefiero eso y lo que Él quiere para mi vida que lo que yo mismo quiero, ¿cachai? Pero hay que decirlo de corazón, pues, y eso es lo que cuesta o lo que en realidad necesitamos buscar, po. Sí. No sé cuánto rato llevamos en el podcast, Bueno, pero... ni siquiera vi la hora. Sí. Pero un texto por lo menos personal que para poder ir como quizás concluyendo el tema, para mí es Juan 8:36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué me hacía meditar este texto? Es, muchas veces quizás vamos a sentir que somos libres afuera en el mundo, que somos libres, no sé, en las discotecas, tomando en un pub, haciendo miles de cosas, con amigos, quizás fumando o estando en pecado, nos vamos a sentir quizás libres. Pero cuando entendemos realmente lo que el Señor nos manda, cuando entendemos lo que la Escritura nos dice que tenemos que hacer, cuando Cristo llega a nuestra vida y nos dice: oye, haz lo que yo te estoy pidiendo, haz lo que la Biblia te está diciendo, y empezamos a vivir porque el Espíritu Santo nos mueve a hacer las cosas. Cuando empezamos a ver que el Espíritu Santo en nosotros, como decía anteriormente, el que clama Abba Padre, cambia todo. Cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, nosotros que éramos malditos, por nuestra responsabilidad, por nuestra culpa, por nuestros pecados, hicimos que Cristo mismo en la cruz se transforme en maldito. A mí me apasiona esta parte de la Escritura. Pero cuando Cristo llega y está en la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre tomo esta frase. Creo que la parte en la cual uno debe ceder y decir: chuta, o sea, necesito a este Salvador, necesito a este hombre, a este Cristo, a este Dios que me libre de la esclavitud del pecado para poder vivir en Él. ¿Qué prefiero? ¿Vivir una vida quizás de pura locura, tonteras, pensamientos suicidas, miles de cuestiones? ¿O prefiero vivir una eternidad con Cristo? Una vida quizás de esclavitud, sí, que en la cual nuestra carne se va a doler, pero que vamos a tener un futuro, una eternidad con Él, viviendo con esa persona que amamos, con esa persona que nos lleva a hacer las cosas bien, que nos lleva a hacer a cumplir nuestro propósito de glorificar. Entonces esa para mí es como la conclusión que puedo dar a este tema que titulábamos libertad o prisión, como pregunta. Libertad o prisión. Entonces esa libertad en Cristo es la que no se entiende, pero cuando se logra entender es precioso. Sí, yo creo que eso es lo primordial, y por eso también en la introducción al tema y todo eso fue el tema de la esclavitud, porque hay que comprenderlo, entenderlo principalmente, qué es lo que quiero para mi vida, cómo quiero llegar a Dios, o qué debo hacer para llegar a Dios, ¿cachai? Claro. Y este mismo sacrificio que Dios hizo por nosotros, por nuestra vida, es el paso inicial para poder seguirlo, ¿cachai? Esto mismo que comentabas tú, de ponerse un poquito a comprender. Yo sé que hay varias películas de la crucifixión de Jesús y ninguna va a mostrar lo realmente doloroso y lo fuerte que fue, pero aún así te dan como alguna luz de todo de lo que él sufrió, ¿cachai? Y en ese momento, cuando imagínate el Hijo de Dios, ¿cachai? Diciendo: ¿por qué me has desamparado? ¿Cachai? Diciéndole a su padre: ¿por qué me has desamparado? La angustia que podía haber sentido. Todo eso es muy fuerte como poder entenderlo, pues, ¿cachai? Y ya empezar con decir: esta es la deuda que yo debo pagar como esclavo. Pero ya después seguir con el amor y seguir porque quiero servirlo de todo corazón, pues. Claro. ¿Cachai? Me acuerdo que en Filipenses 3, si no me equivoco, hablaba sobre que ya las cosas no las encontraba valiosas. Como que todas estas cosas de la tierra ya no las encuentro valiosas para mí, pues, ¿cachai? Y ya siento que todo lo que es de Dios ya es lo más importante. Y ahí es cuando ya pasa de prioridades, pues. Claro. Y como decíamos al principio, ya no tienes derecho de guardar lo que tú quieres, tus derechos, sino que es lo que Dios quiere. Claro, Pablo habla mucho de eso en sus cartas. Es como el tipo, Pablo era, pero el otro día lo conversábamos en tu casa, el tipo estudió bajo los pies de Gamaliel.
El tipo era seco, era lo más probable parte del Sanedrín, conocía la ley, conocía las escrituras al derecho y al revés, y pese a ello, cuando escribe las cartas, él dice y relata que todo lo que tenía lo da por perdido, o sea, todo lo que ha hecho, todo, y se jacta en una parte también, empieza a decir como, mira, hice esto, pero pese a todo esto, es Cristo primero, Cristo, la gracia, el amor de Cristo. Entonces, ahí entendemos que realmente este personaje, Pablo, es un ejemplo, obviamente, por eso dice, sé imitador de mí como yo soy de Cristo. Pablo se consideraba un esclavo de Cristo. No sé si tiene alguna otra conclusión. No, yo para mí eso es como lo principal. Creo que ya estamos terminando el tema. Básicamente ha sido de mucha bendición y por eso fue un tema más serio, porque nos confronta, pues. Sí. ¿Cachai? Confronta toda tu vida y como comentaba al principio, no somos perfectos, nos falta mucho. Y yo siento, analizando todo esto, yo siento que estoy en los primeros 6 años todavía, ¿cachai? Claro. Y creo que también es uno de los procesos que Dios también ha tratado, pues, ¿cachai? El buscarlo a Él, el conocerlo más, el tener una relación más íntima. Y espero poder llegar en algún momento a ese 7º año y poder decir como yo decido seguir a Dios, pero siendo esclavo real, pues, ¿cachai? Y creo que es un proceso y yo sé que esto es muy personal. Y cada uno que lo pueda escuchar el podcast pueda analizar su vida. Exacto. Pueda comprender que esto es todo un proceso, po. Dios tiene tiempos para cada uno y uno no va a estar mejor que otro, sino que es simplemente el proceso que Dios tiene para su vida. Sí, correcto. Así que más que nada instarlos a eso, a seguir buscando. Si es que les llegó algo de esta palabra, busquen a Dios internamente en su hogar, en su pieza. Y ver cómo Dios quiere para su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para su vida? Quién sabe, más adelante pueden escribir también. Serían cachados. Sí. Así como recibir como... Estamos recién partiendo. Pero serían cachados poder estar con fe. Declaramos, pero sería encachado eso, poder escuchar como comentarios y todo de la misma tema que estamos tocando. Esperemos que no salga todos los ladrillos de los perros. Ahí va a tener que llevarse harto el editor del video. Harto trabajo. Con la ayuda del Señor. Yeah. Yo creo que eso es entonces el tema y Dios le bendiga a todos. Amén.